Hola, el título de esta historia es Ana la Negra y es la sexta del libro Morí y ahora, psicografiado por la médium Vera Lucia Marinsec de Carballo y dictada por el espíritu Antonio Carlos. Que la disfrutes, pero sobre todo que provoque un cambio en ti. Estaba cansada, me sentía aislada. Hacía tiempo que la mayoría de las personas me ignoraba y eso me molestaba. Nadie me presta atención. Enojada murmuraba entre dientes. Debe ser porque soy negra, fea y sin dientes. Sí, debe ser por eso que las personas no quieren platicar conmigo. Y seguramente estoy enferma. No me siento bien. Debe ser por tanto alcohol que he bebido. No me gustaba recordar el pasado. Mi madre era empleada doméstica. Ella me cuidó a su manera y tuve muchos padrastros. A los 14 años me enamoré de un hombre. Él tenía 30. Vivía en una finca y me fui con él. Mi madre lloró. Me pidió que no me fuera. La finca donde él vivía estaba lejos. Allá tuve que trabajar mucho, pues él tenía 2 hijos. Cuando él se embriagaba me golpeaba. Un día huí y regresé a la casa de mi madre, pero ella ya había muerto. Sin tener a dónde ir, me fui a una casa de prostitución. No me gustó ese lugar y salí de allí. Me fui con otro hombre. Él también se embriagaba y me convidaba a beber. Le tomé gusto al alcohol. Vivíamos en una casita en un barrio pobre. Él a veces trabajaba, pero bebía cada vez más. Tuve con ese hombre 3 hijos. Él no los quiso y los dejábamos en el hospital para que fueran adoptados. En el tercer parto, el médico me operó para que no tuviera más hijos. Ese compañero mío murió y desde ese día me volví vagabunda. Tuve muchos amantes. Todos como yo se embriagaban. Cuando era más joven hasta trabajaba de vez en cuando. Después ya no podía hacer nada y entonces empecé a pedir limosna. Vivía en las calles. A veces pasaba días sin comer. Personas generosas me daban ropa, alimento y cuando me daban dinero, compraba alcohol. Bebía con amigos que después, si no tenía qué ofrecerles, me dejaban de hablar. Me dormía debajo de un puente y buscaba restos de comida en los botes de basura. Las personas se cansaron de mí. Ni siquiera me respondían cuando les pedía limosna. Decidí parar de quejarme y me fui al bar que estaba por ahí cerca. Allí nadie conversaba conmigo, ni los frecuentadores, ni el dueño, nadie. Sin embargo, me dejaban beber con ellos. A veces alguien me decía: «Hola, negra Ana, venga para acá, quédese cerca de ese borracho, beba con él». Otras veces creía que estaba enloqueciendo. La bebida me estaba dejando loca. Veía a las personas diferentes, unas más nítidas, otras no tanto. De repente, entraron unas personas al bar. Eran extrañas. Amedrentaron a la mayoría. Estaban armados y traían sogas y una especie de tubos metálicos. «¡Son bandidos!» y empecé a temblar de miedo. Lo más extraño es que algunas personas que estaban en el bar ni se dieron cuenta. Parecía que ni los percibían. Esos hombres con apariencia de malos
Miraron para todos lados y fueron por uno en especial. Usted, venga, nuestro jefe lo busca. El pobre hombre gritó, pidió socorro. Algunos estaban apanicados como yo, y nos fuimos a un rincón temblando de miedo, sin saber qué hacer. Los otros parece que ni los vieron. Amarraron con las sogas a aquel hombre que fueron a buscar y salieron. No quise beber más y decidí irme. Algunos pensaron igual que yo y salieron también. Uno de ellos comentó: «Caray, ni siquiera muertos estamos seguros. Pobre amigo, los malos se lo llevaron». Debajo del puente donde vivía, me quedé pensando en todo lo que estaba sucediendo. Hacía tiempo que no tenía un compañero. Creía que era por estar enferma y muy fea. La soledad me dolía. Pensé en lo que aquel hombre dijo: «Ni muertos estamos seguros». No sabía orar, pero tenía fe en Nuestra Señora Aparecida. Era negra como yo. Estaba inquieta, me hacía falta el alcohol, pero aún así me arrodillé y le pedí a María, Madre de Jesús, que me ayudara. Me acordé de algunas personas y decidí ir hasta su casa para pedirles limosna, pues siempre me daban algo. Una vez, uno de mis compañeros me dijo que ellas eran espíritas, que veían y conversaban con los muertos. Para mí eran bondadosas. Para allá fui. Me quedé parada mirando la casa. Una señora vino hasta mí y me preguntó: «¿Qué desea?». Y sin ninguna pena le dije: «¿Me puede dar un trago?». «Claro que no». «Entonces quiero algo para comer». «Venga conmigo. Vamos. El dueño de la casa y nosotros la llevaremos a un lugar donde usted recibirá ayuda». La verdad me dio desconfianza, pero esperé. El dueño de la casa salió y esa señora me tomó de la mano. «Vamos, negra Ana, ya es tiempo de que usted comprenda muchas cosas». Entramos a un lugar tranquilo. Me sentí bien. Era limpio y algunas personas me saludaron. Otras parecía que ni me veían. Esa señora me colocó junto a otras personas que, como yo, también estaban desconfiadas. El lugar estaba muy bonito. Una señora muy alegre habló que debemos amar y pensar en Jesús. Un señor hablaba muy bonito, pero entendí muy poco, y lo que más me gustó fueron las oraciones. Percibí que las personas se diferenciaban unas de las otras. Me aproximé a una joven que estaba sentada. Había un grupo de esos que sentí que eran diferentes. Estaban sentados alrededor de la mesa. «Hable con ellos, negra Ana», me pidió una señora. Me saludaron y yo respondí. Como me dieron atención y me preguntaron cómo estaba, hablé de mí, de mi tristeza, de mi soledad, y terminé llorando. Un joven que conversaba conmigo me dijo que para comunicarse con ellos yo debería hablar a la chica que estaba sentada. A mí me pareció que ella repetía lo que decía, pero ella no me estaba remedando. Él me pidió que prestase atención en nuestros cuerpos, y vi en aquel momento que no éramos iguales. Con delicadeza me explicó hasta que comprendí que hacía tiempo que mi cuerpo físico había muerto. Entonces me acordé del accidente. Era de noche. Estaba embriagada. Atravesé sin poner atención a la calle y un carro me atropelló. En aquel instante creí que me había golpeado la cabeza y simplemente me quedé dormida.
desperté debajo del puente, sin recordar lo que me había sucedido. Pero la realidad es que desencarné cuando me atropellaron. Sentí un miedo terrible. Después supe por aquellas personas que algunos estaban encarnados y otros desencarnados. Todos, sin embargo, eran bondadosos y me ofrecieron ayuda. Me tranquilicé y acepté la invitación a quedarme con ellos. Fui llevada a un hospital. Tenía un fuerte reflejo del cuerpo físico, de las enfermedades y de una necesidad inmensa de beber. Había bebido tanto en mi vida de encarnada que para librarme de esa necesidad tuve que hacer un largo tratamiento. En ese periodo en que estuve en el hospital, estudié y aprendí a trabajar. Hacía limpieza en el lugar que me dio abrigo. Cuando terminé el tratamiento, pedí que me permitieran ayudar a las personas que se embriagaban. Me explicaron que no estaba preparada para eso, que debería hacer otro trabajo. Fui a ser útil en la escuela, haciendo limpieza, y me fue muy bien. Hoy me llaman solamente Ana, y mi aspecto es bueno. Estoy limpia, saludable y alegre. Hasta lloré de emoción cuando el señor Antonio Carlos me invitó para que contara a las personas lo que sentí cuando desencarné. Como ya dije, en el instante en que mi cuerpo físico murió, no sentí nada, estaba embriagada. Y me quedé por años viviendo e ignorando lo que me había sucedido. Fue solamente en una reunión espírita de desobsesión cuando vine a saber que había cambiado de plano y que necesitaba aprender a vivir en la espiritualidad. Fue difícil librarme de la necesidad del alcohol, pero cuando entendí, me libré de mis vicios y entonces realmente me sentí feliz. Ana. Explicaciones de Antonio Carlos. Ana fue, cuando estuvo encarnada, una vagabunda que se embriagaba. El atropellamiento fue tan violento que los órganos de su cuerpo físico pararon de inmediato sus funciones y en el mismo instante fue desligada. Su periespíritu salió expulsado de su cuerpo carnal. Ese hecho puede ocurrir con muchos individuos víctimas de choques violentos, y ella simplemente volvió para su puente, sin entender ni darse cuenta de lo que le sucedió. Ella creía que las personas no querían hablar con ella, y cuando iba a los bares, se encontraba con otros desencarnados que también les gustaba el alcohol. Estaban ahí para vampirizar a los encarnados que se embriagaban. Los desencarnados no beben ni comen alimentos, pero vampirizan, o sea, toman de quien come o bebe esos fluidos que ellos necesitan y sienten como si bebieran o comieran. En la escena del bar descrita por Ana, sucedió que espíritus moradores del umbral vinieron a detener a un desencarnado que estaba ahí. Los desencarnados que vagan corren el peligro de ser capturados y llevados para el umbral, donde son maltratados y obligados a trabajar como esclavos. Cuando Ana pidió ayuda, se acordó de Nuestra Señora Aparecida. Fue intuida a buscar a quien podía ayudarla. La señora que la vio enfrente de la casa era una trabajadora del plano espiritual, la mentora del señor que vivía en aquel hogar. Ambos, la señora y el encarnado, frecuentaban un centro espírita, al cual Ana fue llevada. Allá recibió la orientación que necesitaba. ¿Cómo es importante el trabajo de desobsesión? ¿Cuánto bien se hace a tantos necesitados? Que esos trabajadores continúen realizando esa tarea
y siempre con amor y cariño, recordando que quien orienta no necesita con seguridad de orientación, pues ya fue instruido al respecto. Las adicciones son adquiridas y quien cae en ellas se vuelve dependiente. Librarse de las adicciones es trabajo personal, donde la voluntad es primordial, y tanto encarnados como desencarnados siempre reciben ayuda. Ana necesitó de una terapia para librarse de la fuerte necesidad que tenía por el alcohol. Ella no está preparada para ayudar a otras personas, porque en el plano espiritual cuidan mucho esa parte, y ella solo estará apta para hacer ese trabajo cuando pueda probarse a sí misma que aún habiendo oportunidad, no volverá a beber. Infelizmente muchas personas, al igual que ella, pasan años engañándose y creyendo que están viviendo aún en el cuerpo carnal y por lo tanto continúan prolongando sus malos hábitos. Ana solamente tuvo conciencia de su situación cuando comprendió por la orientación de un encarnado en un centro espírita que su envoltorio físico muriera y solamente sintió vivir nuevamente cuando se libró del alcoholismo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.